Hola a todos, nuevamente por venir a una de las charlas de verano de Anfaya. Voy a dar primero unas recomendaciones. Como esta charla se va a grabar, los que queráis por privacidad podéis apagar las cámaras, eso es como cada uno decida. Durante la charla sería conveniente que tengamos los micrófonos muteados para no interrumpir a Pablo, pero no obstante, si alguien quiere hacer una pregunta durante la charla, Pablo nos ha dado permiso, sino al final de la charla vamos a tener un tiempo para hacer preguntas. Queremos agradecerle a Pablo por estar aquí, a una breve introducción de él. Pablo Botas, doctor en física médica por Harvard, es Head of Product en Nosto Genomics, donde lidera soluciones de inteligencia artificial para diagnosticar enfermedades raras, con experiencia previa como CEO de la Fundación 29 de Febrero y pionero en terapias adaptativas de protones, combina visión estratégica y técnicas para transformar ciencia en impacto real. Hoy nos va a dar una charla que es Escalas que salvan vidas, física, imágenes y genomas al servicio del paciente. Espero haber dado bien tu introducción. Quise hacerla breve, Pablo, porque creo que va a ser mucho más interesante escucharte a ti. Gracias, Pablo Botas, por estar hoy aquí con nosotros y te doy tu tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Mariel. Pues es un placer estar aquí con vosotros en medio de agosto, pero bueno, dando una charla y espero que que la disfrutemos todos. Yo decidí en esta charla, bueno, primero sí que voy a insistir en animar a la gente a pararme y a hacerme preguntas, porque a veces las preguntas cuando tienen el contexto del momento son un poquito más ricas y favorecen también ese enriquecimiento de todo el mundo. Pero bueno, yo con esta charla os quería comentar, decidí también pasarlo bien y transformarlo un poquillo en una charla un poco personal. Al fin y al cabo voy a dar pinceladas sobre varios temas técnicos, pero tampoco creo que tenga mucho sentido ahondar en ellos. Que al final tiene un trasfondo un poco filosófico, si acaso, todos estos temas, un poco personal también, que quería transmitirlo, un poquito a caballo de esas pinceladas técnicas. Entonces, sin más, yo empiezo y espero que os divirtáis tanto como yo. Em, Como os decía, pensé mucho en esta charla. Es una charla que he dado ya en varias ocasiones, generalmente en másteres, pero bueno, hace un par de años ya que no estoy dando clase en másteres. Y al final hablaba de las distintas escalas de la naturaleza, cómo se relacionan entre sí, cómo interactúan y cómo a veces un cambio a nivel microscópico puede generar cambios sistémicos, como puede ser en la biología. Pero a la vez también es una charla que al final define un concepto un poco personal de la belleza, una belleza que se encuentra en la complejidad y en esa maravilla por la naturaleza, que es algo que cada vez me gusta más y disfruto más y más hablar de ello. Entonces, pues os hago víctimas también a vosotros de este entendimiento. Am, Hay una frase que me gusta mucho que realmente define la teoría del caos, eh, que es de Lorentz. No Lorentz, el de la relatividad, sino Lorentz, el de la teoría del caos, que dice em, que el presente actual determina el futuro, pero un presente aproximado no determina aproximadamente el futuro. Es una frase que me gusta mucho y define mucho cómo funciona, por ejemplo, el cambio dentro de una molécula de ADN, dentro de un gen. Que hay veces que sí, que un cambio cercano genera una consecuencia similar en el paciente, pero hay otras veces que un cambio cercano genera una consecuencia completamente diferente. Y esto no significa que sea una teoría del caos en este caso, sino que hay sistemas complejos. Y hay sistemas que son complejos de entender, de describir y de poder funcionar con ellos. La biología quizás sea el más famoso. Hay otros sistemas sencillos. Por ejemplo, soy consciente de que pongo tres bolas, entonces siempre hay un problema de los tres cuerpos, puede ser complicado, pero en este caso no hay gravedad, así que no pasa nada. Cuando analizas el choque de bolas de billar, analizas una realidad simplificada. A nadie le importa la distribución exacta de los átomos dentro de las pelotas de billar, a nadie le importa ni los campos eléctricos que generan, ni la creación y destrucción continua de gluones dentro de los protones y los neutrones. Nadie se fija tampoco mucho en qué significa el concepto de choque a nivel microscópico, que no es tan sencillo como pueda parecer. Estas cosas no importan, dan igual, y que nadie te las pregunte porque no te interesa. Tú lo que tienes es una medida macroscópica que te permite describir un sistema y con eso funcionas. Y funcionas bien, puedes describir lo que ocurre sin tener que pararte a pensar en qué pasa
por debajo. Hay simetrías que lo permiten, hay cosas que lo permiten. En cambio, hay otros problemas que no son así. Por ejemplo, esta es una imagen de un perro que a mí me gusta mucho, simplemente porque considero que el perro no es demasiado agraciado en esta foto. Am, pero tú sí estás intentando generar un algoritmo para identificar perros, tú no puedes asumir o hacer las mismas simplificaciones que haces analizando un sistema de dos bolas de billar chocando. No puedes hacer eso. Tienes que quizás definir una expresión matemática que te describa la morfología de las orejas del perro, pero que tenga en cuenta las distintas orejas que hay en distintas razas, que tenga en cuenta el color quizás. Una vez has definido las orejas, quizás tienes que mirar al hocico. Luego, una vez has definido los rasgos de la cara, te puedes expandir pues, a las patas, al pelo, a la forma del cuerpo en general, a otros elementos individuales, que podríamos hacer la analogía, ¿no? De microscópicos, porque no te define al perro, te define una característica pequeñita. Pero una vez tienes todo eso descrito, tendrías que abstraerte y empezar a juntarlos y hacer, digamos, algoritmos que te permitan hacer todo eso. Hacer todo eso a mano es muy complicado. Y más si tienes en cuenta que el perro, pues, en una imagen puede cambiar de posición, que igual la imagen está borrosa, que igual pasan muchas cosas. Todas esas cosas nosotros las sabemos hacer como humanos, pero enseñar a algoritmos a describir este tipo de sistemas es muy complejo. Es súper complejo. Obviamente la inteligencia artificial ayuda. Pero este es un ejemplo de sistema en el que las capas intermedias ya no las puedes obviar. Tienes que ser capaz de enlazar esas descripciones iniciales, pues de un contorno de una oreja, con la imagen del perro, con el concepto del perro. No es tan sencillo como las bolas de billar. Entonces, esta, pues, como os decía, no es tan sencillo. Biología para mí es un campo que considero muy cercano a mi corazón. Yo soy físico, pero me hice físico para entender la base y empecé a aplicarlo en biología desde que salí de la carrera, incluso antes. Y lo considero en cierto modo como una especie de microscopio gigante, donde se pueden traducir características microscópicas de una molécula a un organismo. Incluso más, porque también te define em, cómo se comportan los organismos, te define un ecosistema en general. Entonces me parece un campo precioso y es un campo en el que no se pueden obviar todas estas escalas. Y si obvias escalas intermedias, no vas a ser capaz de predecir el efecto que tiene un cambio molecular, por ejemplo, ni tampoco vas a poder decir, pues, cuál es la causa de ese trastorno que ves dentro de un paciente. Entonces, por ejemplo, en el cáncer. En el cáncer esto se ve de forma muy obvia. Tú tienes un pequeño cambio molecular en una molécula de ADN. Y ese cambio molecular, por ejemplo, te genera un desarrollo de un tumor en una glándula mamaria. Am, Ese desarrollo al final lo que ocurre es eso, hay una traducción del mundo microscópico al mundo macroscópico y luego tiene impacto también a nivel sociedad o a nivel familia. La gestión de un paciente de cáncer no es sencilla, es algo complicado que tiene un impacto muy grande. Entonces vemos cómo estas escalas se interrelacionan. Hay un cambio molecular, pero que luego también implica cierta gestión a nivel psicológico, a nivel sociedad, a nivel presupuestos generales del Estado. Hay muchos factores que se tienen en cuenta y es importante seguir también un poco maravillándonos de este tipo de cambios. Entonces, también hay otros cambios curiosos a nivel microscópico que se pueden forzar y a través de ellos quizás podamos arreglar estos. Voy a empezar a hablar un poquito ahora de radioterapia, que es un campo en el que yo trabajé bastantes años. Como os decía, esta es una charla un poco íntima en ese aspecto. Son temas que a mí me parecen bonitos y que vertebran muchas escalas al mismo tiempo. Entonces voy a empezar hablando un poquito de radioterapia. Luego hablaremos de enfermedades germinales y hablaremos un poquito de gestión de personas, ¿vale? Ahora que ya hemos entrado un poquito en calor, ya os cuento un poquito de qué va todo esto. En este caso os voy a hablar de cómo, pues ya hemos establecido que un cambio microscópico en una molécula de ADN te puede generar un tumor, pero ahora os voy a hablar de cómo cambios forzados en moléculas de ADN te pueden arreglar un tumor, porque también tiene esa ironía. Esto es una imagen de un acelerador de radioterapia ah, que la saqué de Gemini, ¿vale? La mayor parte de imágenes están de Gemini. Algunas son horribles, pero he decidido mantenerlas porque me parecía también entretenido. Esto es un paciente que le van a disparar rayos X
literalmente, para tratar un tumor. No debería haber una mano ahí, por eso os digo, hay cosas que no están nada bien, pero no pasa nada. Aquí lo que ocurre es que cuando tienes un tumor, tú lo que puedes intentar es, pues, tratarlo con radioterapia. Os voy a explicar brevemente cómo funciona esto, ¿vale? Esta es una imagen de un tumor de pulmón. Se ve muy bien el tumor de pulmón porque tiene una densidad que contrasta mucho con la densidad del pulmón. En este caso, pues podrías intentar tratarlo con haces de radiación que vienen por aquí o por aquí. Vamos a hacer zoom in. Vamos a meternos en la escala, ¿vale? Hay 3 versiones de esta slide de zoom in, todas proporcionadas por Gemini y a cada cual peor, pero nos va a valer. Como os decía, hay cambios forzados que pueden curar este tipo de enfermedades. En este caso, pues un tumor mamario o de cabeza y cuello, que os voy a hablar de un par de ejemplos de eso, o de pulmón. ¿Cómo funciona en este caso? En este caso lo que se hace es generar errores dentro de las moléculas de ADN. Cuando disparas radiación a un paciente, a una persona, a un ser vivo en general, lo que ocurre es que la radiación acaba ionizando el material dentro del espacio intracelular, dentro de la propia célula, y esa ionización de ese medio suele generar roturas en la doble hélice del ADN. Esta es una de las formas en las que, digamos, se tiene una ganancia terapéutica. En el caso de la radiación, pues puede ser radiación directa o simplemente, como es el caso de los fotones, generalmente se ionizan moléculas de agua y estas son las que destruyen y abren un poquito esa doble hélice. A veces pues, hay rotura de la membrana de la célula o algo así. No suelen ser efectos tan grandes, digamos, esa pequeña explosión de radiación dentro de la célula. Os sorprendería saber que la mayor parte de estos errores, el ADN es capaz de repararse. La célula es capaz de reparar el ADN. Pero bueno, en un caso bastante grande se produce esa muerte celular. ¿Cómo ocurre esto? Y vamos a seguir con el zoom in. ¿Vale? Yo vengo de la física, como ya os he dicho. Espero no perderos en esta slide. Os voy a explicar un poquito cómo funciona el mecanismo de radioterapia. Radioterapia, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando llegan los rayos X, interaccionan con los átomos que hay dentro del cuerpo del paciente, con todos. Obviamente no tienen ni idea si son del ADN o si son de los huesos o de lo que sea. Interactúan con todos, con mayor o menor probabilidad de interacción en función de la densidad del material en ese punto y de otras características. Y tienen ciertos mecanismos de interacción, ¿vale? Que lo tenemos aquí en este dibujo tan colorido. Pueden no interactuar, pueden ser absorbidos por el efecto fotoeléctrico, este que describió Einstein en 1905, que le dieron el premio Nobel por él. Puede interactuar con todo el átomo, entonces hay una especie de scattering, es decir, simplemente se desvía. O, lo más probable, en las energías en las que se utiliza radioterapia, puede sufrir efecto Compton. El efecto Compton es que choca contra un electrón, se desvía y el electrón sale disparado. Pero el rayo X continúa y luego choca contra otro. Se desvía, sale el electrón y el rayo X continúa hasta que quizás se absorbe porque pierde energía. ¿Qué causa esto? Es algo que no se habla mucho, no es un gran problema, no nos alarmemos, pero lo que ocurre es cuando a la gente le dan radioterapia convencional con rayos X, esta radiación atraviesa al paciente, ¿vale? Entra, imagínate que tenemos el paciente aquí, entre el punto 50 y el 250, ¿vale? Entra por aquí, bueno, miento, el paciente tiene que estar en cero por la forma de la curva. Entra por aquí la radiación, se deposita cada vez más energía, ¿vale? Esto es deposición de energía, cuanto más alto, más energía, y cada vez se deposita menos energía, menos energía, menos energía, hasta que sale la radiación del paciente, ¿vale? Estos son 30 centímetros, entonces, bueno, es plausible que el paciente ocupe, imaginamos, desde el 0 hasta el 30, pero como veis, sale la energía. En el caso de este, pues un 20%, en el caso de este, pues un 35%. Eso, pues, es lo que es, no pasa nada. Lo que se hace es, se dispara de distintos sitios, entonces se suma la radiación, por lo tanto, el daño en el punto que a ti te interesa. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un tumor, más o menos aquí, detrás de la zona orofaríngea,
Uy, no, oronasal, perdón. Hace muchos años que no hablo de radioterapia. Y lo que ocurre es que se acumula aquí la energía, esa deposición de energía, con lo cual se acumula el daño y las roturas de la doble hélice del ADN y se acumula al final el efecto terapéutico. Mientras que por el otro lado, pues también hay, porque al fin y al cabo, como esto sale por el otro lado, tienes que sumar radiación de muchos puntos para poder conseguir un efecto terapéutico. Si no, estarías prácticamente quemando las entradas, si nos fijamos en la curva. Esto está bien, esto funciona. Como veis, hay un baño de radiación relativamente grande, por eso la terapia se da en distintas visitas al hospital. Esto es así porque los tejidos sanos se recuperan mejor que el tejido cancerígeno. Entonces tú, digamos, destruyes tejido sano y cancerígeno, más cancerígeno obviamente porque tienes más radiación ahí, pero es que además el cancerígeno no se sabe recuperar bien por las propias características de la enfermedad. Pero bueno, la pregunta sigue ahí. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos minimizar este daño de radiación? Y aquí es donde yo decidí dedicarme un poquillo a la protonterapia y hacer investigación en esto. Me parecía muy bonita, yendo a ese detalle, ¿no? A ese detalle atómico o subatómico en este caso, ¿no? La razón por la que me gustaba es porque las interacciones eran distintas, ¿vale? Y es la última vez que os voy a hablar de átomos, interacciones a este nivel, pero a mí me parecen muy bonitas y voy a permitirme este lujo. En este caso, tú si lanzas un haz de protones a un paciente o a cualquier material, tienes distintas herramientas o distintos mecanismos de interacción. Los más comunes en el caso de pacientes de protonterapia, en función de las energías, son los siguientes. Primero, el protón choca contra un electrón, el electrón sale disparado y el protón se desvía un poquitín, pierde un poquitín de energía. No mucho, pero un poquitín. Aquí no aparece un ángulo, pero hay cierto ángulo, aunque sea pequeño. Otro posible efecto es que simplemente se desvía. Por fuerzas de Coulomb, el protón tiene carga y pasa, el núcleo también, se repelen. Entonces se puede desviar. La otra opción es que choque contra un núcleo y haya una interacción nuclear. No a nivel bomba nuclear ni nada de eso, ¿vale? Es una interacción nuclear, no pasa nada, a veces se rompe el núcleo y si se rompe el núcleo, pues te salen dos núcleos más pequeñitos que también te generan una pequeña burbuja de radiación, pero con un alcance muy pequeño. Muy pequeño, pues el desplazamiento es, digamos, dentro del tamaño de una célula, o sea, muy pequeño, ¿vale? ¿Qué es la belleza de todo esto? La belleza de esto es que este tipo de interacciones, en lugar de generarte esta curva que vemos con los rayos X, ¿no? Que te entra por aquí y te sale por allí, te genera un pico que se llama el pico de Bragg, am, en el que un haz de protones entra por este lado, deposita muy poquita energía al principio, de repente empieza a depositar más y más y más hasta que se para. Esto es por ciertas características físicas. Lo que ocurre es que cuanto más lentos van los protones, más se frenan. Yo siempre hago una analogía. Mis hijos no son suficientemente mayores para que les hable de esto, pero si tú tienes una pelota de fútbol en la playa, arena seca, le das una patada, al principio no se frena nada, pero cuando se empieza a frenar, se frena mucho. Por esos valles, ¿no? Al final, esas pequeñas dunas, microdunas, ¿no? Que son las pisadas, son como valles de gravedad. Aquí pasa lo mismo, pero no son valles de gravedad, sino son valles electromagnéticos. Es lo mismo, literalmente lo mismo. Entonces tú lo que puedes hacer es disparar muchos haces con distintas energías, de forma que, gestionando bien cuántas partículas lanzas de cada uno, te generas este plató de mucho daño ahí y nada después. Es maravilloso, me parece muy bonito. Entonces, aquí ya enlazas esa escala microscópica, atómica y subatómica, con un efecto terapéutico a nivel órgano, si quieres. Aún no eres capaz de tratar al paciente. La protonterapia, a diferencia de la radioterapia, necesita una máquina bastante más grande. La imagen que os mostré de acuarela, con la mano ahí mal puesta, eh, es un LINA, que es un acelerador, está todo dentro de una sala y el paciente está ahí al lado del acelerador. En este caso, el acelerador suele ser un sincrotrón, puede ser un ciclotrón, está en otro lugar, simplemente se aceleran partículas, se disparan y el paciente se la acuesta aquí en una camilla y hay una máquina grandota
que se llama gantry, que gira normalmente 360 grados y le dirige la radiación con precisión milimétrica. Asusta un poco. Es muy bonito. La protonterapia, ya que estamos en Galicia, va a empezar en Santiago, no sé si dentro de un año o algo así. Esto fue una donación que hizo Amancio Ortega y donó bastantes aceleradores de protonterapia para toda España. Fue una donación hace años también de Linacs de radioterapia. Bueno, es un campo que se está practicando ya desde los años 60 a nivel clínico, ¿vale? Parece muy novedoso, pero tiene bastante trayectoria. Entonces, ¿qué resultado tienes? Vamos a lo que importa. Subimos de escala, ya estamos tratando pacientes. El resultado, al contrario que los fotones, que veis que tienes un baño de radiación aquí, es que la radiación se concentra mucho más alrededor del tumor. No es que no haya radiación alrededor de esto, simplemente la imagen pues, la corta también por claridad. Siempre hay un pequeño baño, al final la radiación tiene que entrar por algún lado, pero funciona de forma mucho más precisa. Y eso está muy bien. Es una maravilla. Se pueden tratar, por ejemplo, tumores cerca del nervio óptico que de otra forma no se pueden tratar, porque dejas a los pacientes ciegos. También minimizas la probabilidad de segundo cáncer en pacientes pediátricos. Porque la probabilidad de segundo cáncer, pues al final tiene mucha vida por delante, depende de la radiación que se le da en general al cuerpo. Pero tanta precisión a veces no es buena. Porque tú si eres capaz de apuntar muy bien a un sitio, si te cambian el sitio o el sitio, o digamos el entorno cambia, te equivocas y te equivocas, digamos, con palabras mayores. Entonces, por ejemplo, yo estoy investigando bastante este problema. Tú cuando tienes, por ejemplo, pacientes con cáncer de cabeza y cuello, el cáncer suele estar muy cerca de órganos que tú no quieres tocar. Y tú cuando planificas esto, haces una optimización matemática que dices, no me toques esto y súbeme la radiación en el tumor, ¿vale? El problema es que, claro, los pacientes están enfermos, pierden peso. Entonces tú si tratas, por ejemplo, un tumor que está cerca, digamos, de la mandíbula, por poner un ejemplo, ¿vale? Todos hemos visto gente enferma que pierde peso y esta es una zona bastante sensible, ¿no? La famosa papada, toda esta carne que tenemos. Claro, tú si pierdes 1 centímetro de grasa, al final es tejido muy acuoso, ganas 1 centímetro de penetración dentro del cuerpo con radiación, simplemente porque no se frena antes. Entonces es un problema muy grande porque tú haces una tomografía del paciente, ¿vale? Y todo muy bonito. Tienes al paciente, eso es un snapshot del paciente en su estado inicial. Planificas la terapia. Te sale una terapia perfecta, macanuda. Bien, empiezas a darle dosis. ¿Qué ocurre? Que el paciente te viene a una sesión dentro de una semana y ha perdido un poquito de peso, o dentro de 2 semanas, o dentro de 3, y tienes que volver a hacer todo. Entonces tienes que hacerle otra tomografía, tienes que hacerle muchas cosas y esto lleva tiempo y este tipo de pacientes no tienen el lujo del tiempo, además de la carga que lleva dentro del sistema hospitalario hacer todo esto. Entonces, bueno, os describo un poquito las imágenes. Lo que veis aquí, ¿vale? Es la tomografía, es la imagen gris, bueno, es toda la imagen, y superpuesta veis los contornos. Los contornos al final son dibujos que te marcan regiones de interés, que son órganos. En este caso son órganos que no quieres tocar, ¿vale? Estas son las glándulas submandibulares, el esófago, las parótidas, la espina dorsal. Este es el tumor y esto es la cavidad oral, que no la quieres tocar porque se dañan las encías, es un problema. Como veis, hay un contorno sólido y un contorno con una línea, con un contorno propiamente dicho. Esos son dos imágenes en semanas distintas, ¿vale? La piel del paciente es el contorno amarillo del principio. Y como veis, la última imagen, el paciente no ocupa tanto, ¿vale? Entonces, esto es un problema. Os genera, pues, por ejemplo, aquí, este es otro caso, pero mucha dosis aquí, muy poca aquí. Y luego, si veis, esta es una medida que te caracteriza la calidad del plan de radioterapia o de protonterapia. La calidad va descendiendo según avanzan las semanas, ¿vale? De forma estadística. Hay casos que no tanto, ¿vale? Entonces, mucha precisión a veces te genera problemas. Y aquí lo que se hace normalmente es se saca una imagen actualizada de menor calidad y se intenta reajustar todo, ¿vale? Esta parte es muy bonita, pero también lleva un poco de tiempo explicarla.
¿vale? Porque nos tendríamos que meter un poquito en simulaciones, que son esos simulaciones de Monte Carlo, que son Markov Chain, son muy bonitas. Al final, nosotros tuvimos la suerte de poder hacer bastantes avances en terapia adaptativa, con el paciente en la mesa, haciendo una tomografía de mala calidad, pero una calidad suficiente, pero muy rápida, podíamos reajustar el plan en materia de 2 o 3 minutos. Entonces, se demostró eso y reajustarlo con calidad, porque había otros organismos que lo hacían, pero digamos que cortando muchas esquinas. Me vais a perdonar la traducción literal del inglés, ¿eh? Am, entonces, es un problema muy bonito, donde tienes que entender muy bien qué significa una imagen, qué significa un voxel, qué significa un voxel como píxel 3D. Am, cómo tener en cuenta todas las interacciones pues, nucleares y todo esto para hacer las simulaciones. Y al final de todo esto, obviamente hubo avance en este modelado físico y en este modelado de tratamiento de imagen. El mayor avance que logramos hacer fue cómo calcular esto de forma muy rápida con GPUs. Antes de que las GPUs fueran tan mainstream como ahora, bueno, ya eran bastante. Estoy hablando del año 2015, hace 10 años, ya eran bastante. Pues fuimos capaces de hacer estas simulaciones aprovechando el multithreading que tiene la GPU. Y bueno, también tuvimos ciertas ideas muy bonitas. Pero ese es otro tema. Al final, en el caso de la radioterapia, como veis, es un campo en el que hay que ligar la parte subatómica con la parte de estructuras anatómicas de forma muy, muy íntima. Y al final es un proceso tanto de simulación como de optimización matemática que te permite definir un plan. Y luego ya no me voy a meter en la gestión de pacientes, gestión familiar, pero como veis es un problema a muchas escalas muy bonito de solucionar. ¿No hay preguntas hasta ahora? Yo tengo una, pero no sé. Prefiero si alguien tiene preguntas de la gente de las becas. No. Vas a tener que disparar. Te hago yo una. Me encanta un poco la aproximación, ¿sabes? Un poco cómo estás definiendo, ¿no? Y generando este gradiente, ¿no? Desde lo más pequeñito, ¿no? Hasta lo más grande, ¿no? Y cómo está todo enlazado. Yo sobre el 2015-2016 estuve involucrado en un proyecto que era para hacer digital twins, que seguro que te suena, ¿sabes? Sí. Que es un poco eso, es como generar con información de hecho era para pacientes, ¿no? Era digital twin orientado a gente, ¿no? ¿Sabes? De hecho le llamamos Internet of the Body y era para temas enfocados más al tema de salud, ¿no? ¿Sabes? Pero desde el mundo del research y de la IA, ¿no? ¿Sabes? De la investigación en cómo aplicar inteligencia artificial sobre el mundo de la salud, ¿no? Y entonces ahí lo que estábamos persiguiendo con esta idea del digital twin era un poco esto, ¿no? ¿Sabes? Cómo poder extraer unos patrones rápidos del paciente, ¿no? Y con eso ir evolucionando, ¿sabes? O tener, ¿sabes? Como en inglés le llama forecasting, ¿no? ¿Sabes? Como unas predicciones de cómo se va a comportar exactamente. En tu caso, ¿no? En el ejemplo de la foto, es que me vino justo a la cabeza, cómo el paciente, ¿sabes? Se va morfeando, ¿no? Va modificándose, por eso la pérdida de tejido o incluso, ¿sabes? El tumor, ¿no? Que va creciendo o se va evolucionando, ¿no? Entonces, la pregunta era un poco si has visto, ¿no? ¿Sabes? Porque eso fue hace 10 años. Yo estuve en ese proyecto, hace 10 años como había como bastante inquietud en eso, pero como que se pausó un poco toda la investigación alrededor de Digital Twins y no sé si era porque no había suficiente tecnología, ¿sabes? De inteligencia artificial hace 10 años y a lo mejor ahora pues es la época de volver, ¿no? A revisar esas aproximaciones, ¿no? O tú ves que porque como bien dijiste tú, ¿no? O sea, vosotros usasteis o intentasteis usar Monte Carlo, otras aproximaciones para también ¿sabes? Buscar la evolución, ¿no? Buscar cómo hacer predicciones y poder modificar, ¿sabes? Los ajustes, los parámetros más a tiempo real, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Sabes? Es decir, ¿ves que hay evolución? ¿Ves que no la hay? ¿Sabes?
A lo mejor ya te he quedado muy atrás y dices tú, no sé qué me estás Mm. preguntando, Isma. No, no. No soy un gran experto de esto, ¿vale? Pero am, hay obviamente evolución dentro del campo de la radioterapia en Ujú. este tipo de problemas. Hay todo un campo, obviamente, del que no se ha hablado, ¿no? Que es, pues, se estiman las probabilidades de control tumoral, de complicación de tejido sano, todo eso va dentro de la optimización. Yo me centré en una cosa muy concreta porque no tiene sentido abarcar demasiado aquí. Eso ha avanzado mucho, lo que pasa es que está también bastante industrializado. Entonces, en la Mm, práctica clínica se utiliza, pero se utiliza de una forma en el que ves un espectro, digamos, de resultados muy grande y dices, esta es la media. Este. Ok, ok. Y te lo venden. Simplemente porque no puedes predecirlo. Claro, claro, claro. Sí, sí. O sea, Sí, sí. al final no tienes suficientes datos para decir, este paciente se va a comportar así. Vale, vale. Eso con respecto a esto. Donde sí que he visto bastantes avances es analizando simplemente, pues, historias clínicas y prediciendo comorbilidades. Eso sí Ok. que lo he visto. Sí, Eso sí que ha avanzado mucho, sigue avanzando mucho en el que tienes un paciente que tú dices, bueno, este paciente ha sufrido esto, y entonces esa evolución cronológica, esa historia clínica longitudinal, y dices, ojo, que igual este paciente, pues, tiene una probabilidad alta de un ictus. Y no tengo datos, digamos, de historia familiar ni nada que me lo diga, pero tienes todas estas cosas de, digamos, estos patrones. Eso sí que se ha dado bastante. Y se ha dado también a nivel medicina más de precisión, si quieres, en función de, y esto quizás enlaza con la siguiente slide, ya que voy a empezar a hablar de enfermedades raras. Hay enfermedades cardíacas que son de mm, origen genético, donde tú puedes decir en función de la mutación, ¿vale? La posición y el tipo de mutación, posición dentro de un gen concreto, quiero decir, no la posición del paciente. Y dentro de la posición y el tipo de mutación, puedes estimar curvas de supervivencia, puedes estimar, de nuevo, comorbilidades, severidad y cosas de este estilo. También am, también en epilepsia se ajusta medicamentos y evolución en función de qué genes está mutado, no tanto así de qué mutación específica, pero sí de qué gen. Am, entonces hay ejemplos de esto. Son ejemplos, como ves, bastante concretos. sí, 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 sí. Buscas predecir algo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, me gustó porque empezaste, me dio la sensación al principio que era como que se había trabajado eso, como en la parte más macro, ¿no? Sabes, lo que decías, ¿no? Pillando Mm. la evolución de. Pero después pusiste un par de ejemplos de cosas micro, ¿no? ¿Sabes? Y eso es interesante. Sí, sí. Puede ser que el tema de sí, o sea, paro aquí porque me gustaría seguir oyendo tus slides, si no yo sigo hablando. Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Alguno más? Yo continúo, podemos parar luego sin ningún problema. No hay problema. Yo tengo una pregunta que, bueno, no sé si tiene mucho sentido mi pregunta, pero bueno. Te quería preguntar específicamente cómo sería, o sea, tu trabajo en sentido de, ¿estás más en la clínica, estás en la parte computacional? O sea, porque claro, me pregunto, ¿no? Mm. Doctorado en física, cuál es el rol, ¿no? De alguien ¿no? Con unos estudios tan específicos en algo clínico. No sé si tiene mucho sentido, si lo ibas a contar después, pero bueno. Eh, mm, no, pero lo cuento, no pasa nada. Mi trabajo no se parece en nada de lo que yo he explicado a día de hoy. O sea, hasta el momento no he Ah, vale. explicado nada que se parezca a mi trabajo. Esto fueron temas que hice durante mi doctorado, luego un poco antes también, un poquito después. Pero son temas, como decía, que considero bonitos y considero que representan un poco estas múltiples escalas. Dicho esto, dicho esto, yo ahora mismo soy director de producto en una empresa. ¿Qué significa eso? Significa que es un cargo un poco estratégico, donde tienes responsabilidad de entender un poco el mercado en el que se mueven los productos de la empresa y define un poco la dirección de estos productos, ¿vale? Productos nuevos y demás. Los productos en concreto, pues hacemos software de inteligencia artificial para diagnóstico de enfermedades raras. Entonces, ¿cómo acabé yo aquí? Bueno, como ves, pues algo de capacidad técnica de entender este tipo de problemas tengo.
bueno, como viste un poco estas slides. Ajá. Y siempre me apasionó, realmente me apasionó, aunque parece que estoy hablando de la parte molecular y cómo eso resuelve problemas en el mundo real, siempre me apasionaron los problemas en el mundo real. Sí que es cierto que me gustan los que puedo acabar enlazando con algo técnico, algo más científico, ¿no? Entonces me empecé a meter en el mundo de las enfermedades raras, de la genómica y demás, a través de la computación, de la inteligencia artificial, del desarrollo de software, y hace bastantes años de eso ya. Entonces yo ahora mismo pues gestiono equipos de gente que son los que hacen la magia, ¿vale? Simplemente soy capaz de entender la magia y soy capaz de entender el mercado y esa es un poco mi labor del día a día. Un poquito más gestión, dirección y hay un par de puntos que hay al final que un poco me describen. Pero básicamente una cosa, aparte de todo esto, digamos, más corporativo, lo que intento llevar siempre, pase lo que pase, es esa ilusión, ese brillo en los ojos y ese optimismo. También ciertas dosis de realismo a veces, ¿eh? Pero bueno, es un poco lo que me describe ahora mismo. Vale, muchas gracias. Vale, continúo entonces. Enfermedades raras. Vale. Este es un cambio de tema, ¿vale? Tampoco os voy a contar mi transición personal hasta esto, la charla no va de eso. La pregunta de Hugo un poco abrió una ventanita en esa dirección, pero tampoco quiero aburriros con esa parte. Am, Voy a describir muy brevemente, tan breve como esta slide, que son las enfermedades raras, ¿vale? Las enfermedades raras, estadísticamente, es un problema de salud global, ¿vale? También un problema de salud dentro de cada estado, pero es un problema muy grande porque afecta a muchísimas personas. Al final, afecta más o menos 1 de cada 10, otras estimaciones dicen 1 de cada 8. Hay 7.000 o 10.000 en función de cómo las dividas, cómo las cuentes. Puse el ejemplo de la epilepsia. Hay veces que dos mutaciones distintas dentro del mismo gen dan enfermedades bastante dispares, con lo cual a veces se dividen. El 80% tienen un origen genético. También os digo que la mayor parte, el 80%, debutan en edades pediátricas. Entonces es un problema grande. Y el problema más grande de esto, porque es un problema a nivel sociedad, no solo porque haya gente enferma, que ya en sí mismo es un drama y es un problema, sino porque se tarda muchísimo en llegar a un diagnóstico. ¿Vale? Como veis, de media son 4,8 años. Y yo sé que en salud se debería utilizar medianas en este caso, pero no tengo acceso a ese dato. Nunca lo he visto, pero la media es más o menos 4,8 años. En Estados Unidos creo que son 7,3. ¿Vale? Lo menciono para los que están al otro lado del charco. Y esto es un gran problema, porque si no tienes un diagnóstico, no tienes tratamiento, no hay dirección, no sabes por dónde tirar. A veces sin un diagnóstico no tienes ayudas del Estado. Es tan sencillo y estúpido como eso, pero es así en muchos países. Si no sabes, si no tienes un nombre, no puedes rellenar un formulario para pedir ayudas, porque no tienen la opción de sin diagnóstico. Entonces es un problema muy grande que genera mucho estrés y muchos problemas a nivel familiar y también mucho gasto a nivel sociedad. Hay un concepto dentro de las enfermedades raras que se llama la odisea del diagnóstico, ¿vale? Esta es una imagen que no he hecho yo, es una imagen con mucho contenido, ¿vale? Pero eso es un poquito el mensaje de la imagen. Tiene demasiado caos aquí dentro. Es como una especie de periplo que tienen los pacientes a través de los sistemas médicos, donde van de un médico de cabecera a un especialista, pero después van a otro especialista y estos dos especialistas no hablan entre sí. Entonces igual van al neurólogo y al reumatólogo, pero no hay comunicación. Y la comunicación recae en el médico de cabecera como gestión, como gestor integral de la salud del paciente y no tienen ese rol en la mayor parte de los lugares. Entonces pasan años. A veces hay cirugías que no se deberían hacer, medicamentos contraindicados. Sigo con ejemplo de epilepsia. Si eres un Dravet y te dan un medicamento para la epilepsia, digamos, más común, te pueden reventar, hablando de forma muy sencilla. Dravet es una enfermedad epiléptica. La mayor parte de los casos, como decía, son genéticos, entonces esto se empieza a solucionar cuando hay un estudio genético, ¿vale? Que aquí es cuando este periplo empieza a solucionarse. Entonces, este es el problema. Zoom in. Vamos allá. Al lío. ¿Qué ocurre? Estas son enfermedades generalmente germinales, que significa que
son mutaciones que ocurren en los gametos o algo así, y el paciente nace con ellas. Son mutaciones que están en el gen que sea, en la posición que corresponda, el tipo de mutación que sea, no voy a entrar en el maravilloso mundo de los distintos tipos de mutaciones, y generan enfermedades, pues enfermedades que en ocasiones son más visibles por rasgos dismórficos o lo que sea, o enfermedades que no son tan visibles, pero generan pues epilepsia, problemas alimenticios, a veces problemas más sencillos que ah, no amenazan la vida del paciente de manera inminente, pero duran muchos años. Entonces son problemas muy complicados, y el problema es que al ser poco comunes cada una de ellas, porque el conjunto es común, pero cada una de ellas es muy poco común, esos médicos de cabecera, que son los gestores integrales, no las saben reconocer. Y tampoco normalmente tienen la formación suficiente para decir, no lo sé, así que test genético para librarnos en salud. No suele ser la reacción. El proceso actual al final es que el paciente llega a un médico. Cuando llegan a esta situación, digamos, a esta conclusión de hay que hacer un test genético, pues se sacan unas muestras, se mandan a hacer el test genético, se elabora un informe y eso vuelve al médico, sea de cabecera, sea un especialista, en función de la situación. No me voy a meter mucho en detalle de esta slide porque quiero hablar más de las otras, pero básicamente lo que ocurre es que se secuencia el genoma. A veces el genoma completo, a veces ciertas partes de interés. Al final, si tienes ciertos rasgos dismórficos o tienes epilepsia, hay un conjunto de genes que pueden causar eso, no todos. Entonces, pues se secuencia o bien todo o una parte. Luego se generan muchos datos, que son básicamente un conjunto de letras de ADN, y se tienen que interpretar. Entonces, hay unos profesionales que miran esos datos y dicen, vale, esta letra ha cambiado conforme a la norma. La norma es decir, un humano o un mamífero al uso, ¿vale? Como compartimos mucho, también se utilizan ah, datos de mamíferos en ocasiones. Esto ha cambiado con respecto a la norma. Pero ¿qué narices significa eso? ¿Cómo puedo ligar esto con una enfermedad? Normalmente la lógica que se sigue es esta variante genética, se habla de variantes, no de mutaciones, está en este gen que está ligado a esta enfermedad. Esta enfermedad está ligada a esta sintomatología, voy a ver qué pinta tiene el paciente. Esa es la lógica. Así suena muy sencillo, en la realidad no funciona bien y se necesitan pues, herramientas para poder resolverlos. Yo, Hugo, pues ya te cuento, trabajé bastante en esto, en algoritmos de predicción, sobre todo en la parte más de síntomas. Y ahora mismo, pues en la empresa que trabajo, esto es un MATLAB que he cogido de forma, bueno, no he preguntado mucho, pero no hay problema tampoco. Lo que hacemos son algoritmos de esto y generamos software para facilitar esta interpretación. Entonces hay un knowledge graph muy grande y damos recomendaciones. Decimos, oye, a esta persona, ¿no?, que mira todas estas variantes, oye, tú que has entrado aquí, yo te digo, porque ya lo he analizado, que estas 10 variantes son las más interesantes. Y con eso facilitamos la resolución de los casos. Voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿vale? Esto es de una familia que llevaba muchos, muchos años sin un diagnóstico, que tenía pues, síntomas neurológicos y esqueléticos y también otros síntomas, que le habían hecho pues, resonancias magnéticas para ver si tenía algunas alteraciones anatómicas que explicaran la enfermedad, se le habían hecho análisis metabólicos, estudios genéticos, ¿vale? Cuando pone WES es que se le secuencia todo el exoma, que es todos los genes, pero solo partes específicas de cada gen. Se le había hecho también un genoma en 2023 en este caso, ¿vale? Como veis, todo este periplo, ya cuando llegaron a la secuenciación, pues empezaron en 2018 y terminaron esto pues, realmente el año pasado. Recibieron un diagnóstico y lo recibieron pues porque pues participaron en un hackathon, que también se hacen hackatones, ¿vale? Para los que sois más de informática en el mundo del diagnóstico, donde expertos de inteligencia artificial y todas estas cosas, pues nos juntamos, en este caso en Holanda, y analizamos datos con tecnología un poquito más moderna. Y fue un momento bastante bonito porque lo metimos en Ion, en la plataforma esta, que no estoy haciendo publicidad, en la plataforma que hacemos nosotros, y en 5 minutos dio esta respuesta. Y estaba el médico ahí, claro, el médico lo vio y se echó a llorar, porque fueron muchos años de búsqueda. ¿Qué ocurría?
que había ciertos síntomas, ¿vale? Que estaban ligados a esto, que no se habían descrito. Pues el paciente había tenido una dislocación del radio, pero nadie lo había ligado a la enfermedad, porque tampoco se sabía cómo encajar todos los síntomas, ¿no? Entonces, nuestra herramienta ligó esos dos mundos, el mundo molecular de estas, en este caso son dos variantes, ¿vale? Porque a veces funcionan así las variantes genéticas que tienen que trabajar en tándem. Ligó ese mundo molecular con el mundo macroscópico, pues a través de esta sintomatología que no se había descrito en el paciente porque nadie había pensado que realmente eso era parte del mismo cuadro clínico. Entonces, todo este análisis multiescala es lo que permite, en ocasiones, ligar estos dos mundos. Se está empezando a desarrollar en el campo el concepto de reverse phenotyping, ¿vale? Que es fenotipado inverso. Estoy muy orgulloso que lo dije bien. Que es, pues tú tienes una sospecha molecular y entonces reanalizas, reexploras al paciente a nivel clínico. Y muchas veces se encuentran síntomas o se relacionan que antes no se tenían en cuenta. Entonces, como veis, todas estas escalas convergen, ¿no? Para solucionar un problema. Y aquí voy a parar la parte de enfermedades raras y me quedan 1 minuto y medio. Entonces, no sé si... Bueno, puedo terminar y luego me hacéis preguntas si queréis. Y voy a cambiar completamente de registro. Ya no voy a hablar de nada científico. No voy a hablar de nada muy concreto, si soy sincero también. Os voy a hablar un poco de personas, de gestión de personas, porque al final, pues como Hugo preguntaba, ¿no? Es algo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, gestión también de temas, ¿no? Un poco técnicos, pero al final es a través de personas y de equipos que pues somos capaces de hacer este tipo de cosas. Pues en mi equipo pues hay desde diseñadores, bioinformáticos, gente de inteligencia artificial, obviamente ingenieros de software. ah, Hay gente que es experto en genética clínica. Y luego estamos los que no sabemos muchísimo de nada, pero nos apañamos y intentamos ayudar a que todo tenga sentido. Am, entonces voy a hacer un zoom in directamente, ¿vale? Esta es la última imagen fea que me propuso Gemini. Aquí no lo tengo desglosado. Estoy en la capa molecular, ¿vale? No lo tengo desglosado porque es complicado al final, ¿no? Y es muy complicado. Hay una definición de cultura, que es otra forma de hablar de idiosincrasia de un grupo, que dice que es la cultura es aquel, o está definida o limitada, digamos, por el peor comportamiento que permite. Y es una frase que me gusta, no creo que defina todo lo que es cultura, pero me gusta porque al final habla de ingredientes dentro de una cultura. Digamos, unos cimientos, y los cimientos al final están contados en un edificio. Son una serie de columnas, una serie de zapatas. Y al final, dentro de un grupo humano, dentro de un equipo, se tiene que tenemos que ser capaces de identificar y de fijar esos cimientos, que digamos son esos componentes moleculares que son los que generan esa idiosincrasia y permite un poco que el grupo funcione. Entonces, aquí no lo tengo desglosado porque me parecía algo un poco complejo de desglosar, la verdad. Pero los que trabajamos en el campo de inteligencia artificial, antes de poder hacer inteligencia artificial, una cosa que a mí me gusta decir y trabajar con mis equipos es que la inteligencia social viene mucho por delante, viene mucho antes. Sin inteligencia social no podemos llegar a inteligencia artificial en ningún momento. Entonces, ya para terminar, un par de principios que me gusta a mí aplicar, y no son todos, pero bueno, creo que ya basta de disclaimers, que muchas veces no se trata de lo que piense la gente, sino de cómo lo piense. Esto es muy importante, o para mí es una de mis máximas, sobre todo cuando estás conociendo a alguien, cuando haces una entrevista o algo así. Que no se puede formar equipos sin una empatía y un interés real en las personas, sin preocuparte por cómo están, por cómo está su familia y demás. Quizás es una visión personal, pero es una visión en la que creo firmemente. Y luego am, a nivel, a nivel liderazgo, quizás, de equipo, creo mucho en el concepto del termostato, porque hay gente que son termostatos y son capaces de fijar la temperatura digamos, el ambiente de una sala. Es muy importante para un brainstorming, es muy importante cuando hay un problema. Entonces hay que ser un termostato y no un termómetro.
y nunca perder el brillo en los ojos, que es algo que me parece muy poético, pero al final esta charla, creo que ya os vais dando cuenta, es una charla de distintas cosas que yo personalmente considero bellas, bonitas, dentro de la complejidad, si queréis. Pero bueno, quería dejarlo aquí con vosotros. Así que sin más, muchas gracias y Carolina. Buenas, Pablo. Muchísimas Hola. gracias por la charla, ha sido impresionante. Y te quería preguntar, ya que has hablado tanto de genética, porque hay un tema que a mí me fascina bastante, que es el tema de epigenética, de cómo se comporta en sí, digamos, el gen y cómo es afectado, digamos, por el ambiente. ¿Cuánto se estudia eso? O sea, ¿cómo eso se está teniendo en cuenta ese factor a la hora de tener estas cosas? O sea, tú que estás ahí más... Mm. Vale, persona equivocada, ¿vale? Pero aún así te voy a dar mi visión, ¿vale? Yo no soy un investigador en esto. Ya, bueno. Dicho esto, ¿vale? Dentro del diagnóstico genético clínico, cero. No se usa. Para nada. Por distintos motivos. El principal es que no se tiene datos. No es que no se sepa interpretar los datos, es que no se tienen datos, ¿vale? No se tienen datos porque la secuenciación se hace a día de hoy dentro del mercado de diagnóstico genético clínico con un tipo de máquinas, principalmente de Illumina, que es una empresa pues, que tiene la sede en San Diego, que son unas máquinas que cortan el ADN en cachitos muy pequeñitos, ¿vale? Si tenéis interés en cómo se hace secuenciación de ADN, os puedo pasar por Discord algunos vídeos que explican esto. Es precioso. Sabéis que hay cosas que a mí me gustan mucho, entonces las recomiendo. Pero los cachitos son demasiado pequeños y, digamos, el proceso químico destruye esa información. Esa metilación la destruye. Ahora están llegando al mercado máquinas que sí que son capaces de leerlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de hecho, ayer empezamos a hablar de implementar algo para dar soporte a, a interpretaciones más epigenéticas. Pero estamos a nivel de... O sea, no estamos a un nivel donde lo vamos a meter dentro de nuestros algoritmos de predicción, sino que vamos a hacer aquí lo tienes. Apáñate. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esto? Va a ocurrir que dentro de las interpretaciones normales, por laboratorios, digamos, mainstream, no lo van a saber tener en cuenta, porque no van a tener el tiempo tampoco para hacerlo, y se va a mantener relegado a un espectro más de investigación. Investigación o desarrollo muy específico. Quizás se descubre que hay un factor epigenético que causa algo. Y entonces ahí es normal que se genere un assay o un producto comercial que utilice eso. Pero bueno, ya te digo que en el mundo de las enfermedades raras no se usa y no se usa por ese motivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Animaros, que tenemos aquí a Pablo y es un crack. Yo creo que estamos todos como, Sí. como niños pequeños. Pedro. Pedro. Hola Pablo, buenas tardes. Me llamo Pedro Guitián, soy médico y dentista. Hola. Y cirujano. Nada, felicitarte por presentar algo tan complicado de una forma tan sencilla. No sé si hay más médicos aquí, pues lo has hecho, pero muy ameno y muy fácil y muy bonito. Y se nota que eres amante de la belleza tal y como explicas las cosas. No, yo no quiero hacer una pregunta, solo aplaudiros a algunas personas que estáis aquí, que algunos conozco, porque formáis parte de un cambio no solo de la humanidad, sino de la medicina en este momento, y me encanta ser testigo de esto. Porque desde los antibióticos hasta las vacunas es la mayor revolución en la historia de medicina, lo que se está viviendo ahora, lo que está por venir y lo que está llegando ya. Entonces, alguien preguntaba, creo que era Hugo, ¿qué hace un físico? En estos que sin los físicos, sin los ingenieros, no podemos seguir avanzando en la medicina hoy en día. Sois imprescindibles. Y tenemos que formar equipo, no estáis en otro sitio, estamos todos juntos. Y solo quería decir eso, no está mi agradecimiento y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por tus palabras. Incluso si alguien más quiere comentar, no es solo preguntas, sino exponer vuestros pensamientos.
Pablo, sí. Pablo García. De tocayo a tocayo. Oye, muchísimas gracias. Coincido con Pedro en la claridad en que hayas hecho algo tan complejo, sencillo de entender. Vale, pero simplemente quería reforzar la última parte. Como veis por aquí, el logo, hablamos de escuela de personas, es la parte que afecta en toda esa ecuación de lo que es la persona. Yo soy hijo de médico, nieto de médico, tataranieto de médico, tataranieto, vengo de todo de médicos, y en mi casa siempre escuché una frase que es el 51% de la recuperación de un enfermo está en su cabeza, está en la persona. Y quería cerrar con una frase que oí hace tiempo que dice, está muy bien la evolución tecnológica, pero la evolución tecnológica sin evolución ética, sin evolución psicológica, a veces la tecnología va demasiado delante de lo que son las personas, ¿no? Y en la ecuación es muy... No sé si conoces, me gustaría... me surgió cuando te estaba escuchando hablar de todo esto, no sé si conoces a Bruce Lipton. No, no tengo el placer. Bruce Lipton pues habla también de... Está muy cuestionado, consigue tener detractores y followers, ¿no? Y habla precisamente de cómo la mente puede llegar a conseguir cambios en la epigenética de los enfermos considerablemente, ¿no? Entonces, al final, en la ecuación, si te olvidas de la parte de la persona... Me acabo de dar cuenta que tengo un libro de él. Es la biología de la creencia, sí, exactamente. Sí. Es el bestseller que tiene. ¿Es cuestionable? ¿No es cuestionable? Yo creo que lo que sí que aporta es algo más en la ecuación, de que con todo lo que has dicho tú, si le añadimos la parte personal, yo creo que se podrían conseguir muchísimos más logros. Y enhorabuena por hacer algo tan complejo, tan sencillo, por lo menos para mí. Antes vi a Pedro con la mano levantada, pero ahora está Hugo. No, bueno, no sé. Bueno, pues Hugo, la bajé, pero que siga Hugo. Bueno, si no, también no hace falta, pero bueno, nada, yo seguir un poco con mi comentario y con lo que decía Pedro también. Yo, es que claro, yo estudié ciencias experimentales y luego estudié un máster de genética, entonces le veo mucho, o sea, justo es un tema que me interesa muchísimo y veo mucha fuerza y mucho, o sea, lo multidisciplinar a mí me parece imprescindible. Entonces, nada, pues, o sea, muchas gracias por la charla, porque bueno, me pareció súper interesante y la verdad es que sí que lo explicaste todo muy ameno, muy, muy interesante. Nada, un placer. Pues qué curioso que hayas hecho un máster de eso. Sí, sí, oye, si quieres hablar algún momento, quedamos, sin problema. Genial. Bueno, para los que estáis en las becas, que sepáis que Pablo está en la parte de mentores también, ¿sabes? Está en Discord, así sí, que si está en preguntáis Discord. en general, él Sí, va a estar, va a veros. Sí. Se Si tarda apuntó. en responder, si queréis que responda y tarda en responder, taguearme porque lo tengo un poquito, digamos, no lo abro todos los días. Sí, sí. No, pero es un honor para nosotros que gente como Pablo se acerque a nosotros, ¿no? Y los otros mentores y gente que está por aquí, ¿sabes? Un poco a colaborar y a ayudar, ¿no? A la gente que también estáis como empezando, buscando, ¿no? ¿Sabes? Definir vuestra carrera, ¿no? Ya veis que Pablo Botas, pues, nos lo ha puesto bastante claro, ¿no? O sea, es un poco cómo él ha ido adaptándose, ¿no? Pero también buscando esa ilusión, ¿no? Y a dónde ha llegado, igual que muchos otros gente que ha dado charlas aquí, ¿no? O sea, a mí me ha encantado. Sí. Si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta, aprovechamos ahora. Y si no, le vamos a dar las gracias a Pablo. Y listo. A ver, si alguien más quiere comentar, esperamos un segundo. Bueno, pues creo que nos vamos a despedir entonces, sí, Pablo. ya cubrimos Daros la las hora. gracias, sí, cubrimos la hora, intentamos no pasarnos de una hora siempre. Muchísimas gracias, Pablo, por tu charla. Nos ha encantado, nos ha traído bastante luz en muchas cosas. Y bueno, me alegro. Gracias
estar aquí y apoyar este proyecto de ANFAIA. Y gracias a los becados y a la gente que se ha unido a esta charla hoy. Nada, gracias a vosotros por hacer esto posible. Muy bien. Es muy bonito. Damos buenas tardes, buenas noches. Buena. Muchas gracias una vez más, Pablo. Chao, muchas Chao. gracias. Adiós.